Muy buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión en línea número 10. Vamos a tratar acá temas que tienen que ver con la actividad de proyecto 8, las nivelaciones y algo de la etapa productiva que ya se avecina. Estamos en la fase final del proyecto y desde el 1 de mayo ya iniciaremos en firme la etapa productiva. Entonces vamos a tener varias temáticas hoy como orden del día. Como primera medida, pues vamos a tener los lineamientos para las entregas de los manuales de usuario y programador que se deben realizar el próximo lunes 16 de abril. Tenemos plazo para las primeras evidencias, que son los manuales de usuario y programador. Ya les compartí en la sesión pasada, en el resumen de la sesión pasada, un ejemplo de manual de usuario. Vamos a modificar con respecto a lo del manual del programador porque, pues digamos que si bien es cierto, ustedes han visto algo de programación, no es uno, la orientación final del curso, y dos, realizar el manual de programador para el Joomla o para el WordPress, pues es una cuestión inoficiosa, teniendo en cuenta que esto ya está dentro de, digamos, del espectro de descargas que se pueden realizar de estos dos gestores de contenidos, porque pues son ampliamente utilizados a nivel mundial. Entonces yo creo que vamos a dejar el tema de la siguiente forma, y es que los manuales de usuario, les compartí un ejemplo a ustedes, vamos a adecuarlos de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto, de cada cliente y de cada uno de ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les compartí, ¿dónde está? Está por acá, regálenme un segundo. Estás por acá. Regálenme un segundito, ya miramos acá. Perdón, este no es. Pena con ustedes. Es acá. Bueno, yo les compartí a ustedes en el resumen de la sesión en línea un referente del manual de usuario de Joomla. Aquí lo vamos a ver. Es un manual de usuario que se utiliza, que lo está utilizando una entidad específica. ¿Qué es lo que quiero? Que ustedes revisen cómo se presenta un manual de usuario, ¿verdad? Y como ya hay manuales de usuarios, de administrador y de usuario final para esta plataforma, pues sencillamente lo que hay que hacer es adecuarlo visualmente y adecuarlo a las necesidades de cada uno. Regálenme un segundo, ya les estoy mostrando acá. Mire cómo está desde la presentación en adelante. Aquí está el contenido, hay varios modelos, hay mucha bibliografía sobre esto, ¿verdad? Hay que describir desde el acceso al área de administración. No importa si usted lo tiene en un servidor local, hay que adjuntarlo acá, hay que colocar esa dirección URL, no importa si es local, porque cada uno de ustedes tiene una dirección diferente, ¿no? Cada uno lo llamó de acuerdo al proyecto. Si lo tienen en línea, igual, relacionarlo desde cómo se ingresa a la administración en adelante. Nútranlo con pantallazos de sus instalaciones y preséntenlo de la mejor manera. Esto, como les digo, es un referente de una empresa que tiene un gestor de contenidos y que lo presenta pues con sus particularidades, ¿no? Si bien es cierto, hay cuestiones que son generales en la plataforma, en el gestor de contenidos Joomla o WordPress, pues hay cosas que son específicas, dependiendo desde la plantilla que ustedes usaron, el nombre de la aplicación o del dominio, las características visuales de cada uno de los elementos que tienen en la interfaz de inicio, en las interfaces
interiores, etcétera. Entonces, por favor, entreguémoslos con detalle, ¿no? Con detalle. Aquí el trabajo está muy adelantado, pues porque aquí tienen ustedes un ejemplo donde pueden, digamos, referenciar absolutamente todo. Desde la creación de los ítems de menú, creación de contenidos, de categorías, inserción de imágenes, etcétera. Con respecto al manual con respecto al manual de programador, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como es tan extensa, digamos, la programación, los módulos y el PHP que tiene Joomla, pues sencillamente trabajemos. Yo necesito que ustedes entiendan qué es un manual de programador, para qué sirve, cómo se realiza. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer el manual de programador de Joomla, o en lugar de adecuarlo, descargarlo, revisarlo, porque es cualquier cantidad de páginas, pues lo que vamos a hacer es un ensayo acerca de qué es un manual del programador, para qué sirve, qué elementos tiene, qué nos aporta y hacia qué usuarios va orientado. ¿Listo? Entonces, por favor, buenas noches, William. Qué pena que estamos acá, estaba en otro pantallazo y no había visto el saludo. Entonces, yo creo que lo podemos orientar hacia ese lado. En esa forma, recuerden que los manuales se deben presentar con toda la estructura de la empresa, con la imagen corporativa, con la parte visual, que es lo que ustedes a la larga van a entregarles a los usuarios finales o a los usuarios administradores. Cuando se hacen instalaciones o configuraciones, diseños de página web, uno entrega los manuales, generalmente de usuario. El programador ya es algo muy específico que en ocasiones también se entrega. Entonces ahí es donde tenemos que digamos, presentar las cosas de una manera adecuada. Eso como para que vayamos resolviendo el tema de las entregas de los manuales de usuario y programador. Listo, yo se los voy a dejar mañana claro en el resumen, y les voy a dejar también un escrito de todo esto que estamos hablando, para que las personas que no han estado en la sesión puedan tener claridad acerca de lo que hay que entregar en esa segunda evidencia. ¿Vale? Venimos entonces al segundo ítem del día, que es cuáles son los documentos necesarios para el inicio de la etapa práctica de cada uno de ustedes. Las personas, los aprendices que aprueben la etapa lectiva, porque no van a ser todos, ¿sí? Hay algunos que están nivelando, hay otros que están presentando algunas evidencias que están pendientes, hay otros que definitivamente no aparecen y pues vamos a hacer el proceso de deserción que ya inició. Los aprendices que aprueben la etapa lectiva deben comenzar de una vez a revisar cuáles son los documentos que se necesitan para iniciar la etapa práctica. ¿Dónde los encuentran? Ustedes acá al lado izquierdo, donde dice área de actividades, encuentran un menú que se llama etapa productiva. Cuando accedemos ahí están todos los materiales de apoyo, los documentos para validar la etapa productiva y demás espacios para el seguimiento y documentos para certificación al final. ¿Qué les recomiendo? Que comiencen de arriba hacia abajo, miren cuál es el material de apoyo, miren a ver cuáles son todos los documentos que hay, revisen desde el compromiso de certificación en adelante. Ahí está en un documento de Word. Ese documento ustedes lo deben diligenciar. Sí, ya se los voy a mostrar. Ese es el compromiso de certificación. Me comprometo. Esto es ya para cuando ustedes
hayan terminado la etapa productiva, ¿cierto? Cuando ustedes hayan terminado la etapa productiva pueden presentar esto, sin embargo descárguenlos, vayan diligenciándolos y ténganlos todos a la mano en una carpeta, ¿listo? En una carpetica donde ustedes no se les vaya a perder toda esta documentación. También están cuáles son los documentos, el listado de documentos para que ustedes puedan iniciar la etapa productiva, un formato de autorización del coordinador académico. Eso lo deben descargar también, ya se los voy a mostrar. Lo deben descargar y lo deben diligenciar, vayan diligenciándolo para que cuando se lo solicite lo tengan ya listo. Aquí está el compromiso de la certificación y ya van a ver el formato de autorización. Entonces, el coordinador académico, les voy a dar el nombre, se llama Álvaro, no, perdón, el coordinador antes era Álvaro. El coordinador ahora de nosotros se llama, ya les digo cómo es el nombre del coordinador. ¿Dónde está? A ver. Armando Hernández Mendoza se llama. Les voy a dejar acá el nombre completo. Armando Hernández Mendoza. Entonces, señor Armando Hernández Mendoza, coordinador académico, Centro Industrial TAN. El asunto que tiene que ver con la autorización para el desarrollo de la etapa productiva, y ustedes dirán a ver cuál de esas opciones eligieron. Para elegir esas opciones, ¿qué les recomiendo? Que revisen los documentos, el documento de opciones. Opciones para la formación. Alternativas de etapa práctica. Esas son las opciones que tienen ustedes. Ya han visto los que asistieron a las sesiones en línea con el Fondo Emprender de algunas modalidades que pueden tener. Hay pasantías, hay una opción, aquí están todas, contrato de aprendizaje, vínculo laboral para las personas que están laborando ya o que se van a vincular laboralmente. Pueden, los que están trabajando en alguna empresa que tenga que ver con lo que estamos estudiando, pues sencillamente pueden empezar a validar la etapa productiva sin ningún inconveniente. ¿Con qué? Con unos formatos que todos debemos diligenciar, son unos informes quincenales, etcétera. Pero primero que todo, revisemos cuál de estas opciones o alternativas para desarrollar la etapa práctica van a elegir. Monitorías, ¿sí? Eso ya se hace en el SENA. Yo puedo incluso dejar un monitor también, alguien que me apoye con las nuevas formaciones virtuales, pero eso tiene, cada alternativa tiene unas características especiales. Revísenlas, miren a ver cuál se ajusta más a sus necesidades, a sus tiempos, ¿sí? Para que puedan validar esa etapa práctica lo más pronto posible. Ustedes tienen 1 año y medio, 2 años pues efectivos para validar la etapa práctica, pero de lo que se trata es que entre más rápido realicen esa etapa, pues más rápido tienen el título. Entonces, contrato de aprendizaje, vínculo laboral, monitorías, participación en un proyecto productivo que puede ser un proyecto de ustedes, apoyo a una unidad productiva familiar, ¿sí? Y apoyo a una institución estatal o nacional. Entonces, yo tengo por ahí unas 2 o 3 plazas como para que se puedan hacer digamos, las etapas prácticas de buena forma. Eso, digamos, lo voy a hablar con cada uno de los aprendices que tengo en mente. Pueden ayudarme de acuerdo al perfil de los trabajos y demás que han entregado y la participación que han hecho.
Importantísimo, definan eso. ¿Listo? Definir eso. Aquí está cada una de las características de las alternativas. Léanlo bien. Miren a ver cómo se puede gestionar cada una de ellas. Y en el documento, pues encontrar la información detallada. ¿Listo? Para cada una de las alternativas. Revisen eso, por favor. Perdón que se me fue. Está también el formato de actividades quincenales, que es lo que ustedes deben empezar a diligenciar cuando realicen, ya escojan cuál es la alternativa que tienen, ya se autorice. Eso tiene un trámite, ¿no? Ustedes escogen qué alternativa les sirve, pasan el formato de carta de autorización para la coordinación. Después de que la coordinación académica autorice bajo un documento formal, pues ustedes pueden empezar ya la etapa práctica. En esa etapa práctica ustedes deben presentar unas actividades quincenales, un formato de actividades quincenales, diligenciarlo, y ese formato presentarlo con las actividades que se están ejecutando, que tienen que ser acordes a la formación. ¿Listo? Tengan muy claro eso. Si están en un contrato de aprendizaje y el contrato de aprendizaje tiene que ver con otras actividades que no tienen que ver, que no son de producción multimedia, pues sencillamente no les va a servir. ¿Sí? Ojo con eso. Ya les voy a mostrar cómo es ese formato. Perdón, no es este. Ya les digo, ya lo abrimos por acá. Ahí sí lo estamos viendo. Entonces este es el reporte quincenal de actividades que se van a empezar a presentar y se van a empezar a desarrollar en la etapa productiva. Aquí está un encabezado con la información general. Ustedes saben que es Regional Tolima, el centro de formación es el Centro de Industria y la Construcción, el programa de formación es el programa de tecnología en producción multimedia. Yo les voy a enviar, les voy a dejar en el resumen cómo se diligencia este primer formato, por lo menos un ejemplo. ¿Listo? Ejemplo del formato de reporte quincenal. Les voy a dejar todo el encabezado y ustedes tienen unas competencias en la etapa productiva. Tienen que revisar qué están haciendo y cuáles son esas competencias de la etapa productiva, que también se las voy a dejar, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que ustedes escojan, pues van a desarrollar una competencia primero que la otra. Esas competencias están asociadas a un resultado de aprendizaje, también se los voy a dejar a ustedes. Entonces tienen que validar unas competencias y unos resultados de aprendizaje con las actividades que van a realizar en la etapa productiva, dependiendo, como les digo, de lo que elijan. Si ustedes tienen una pasantía y en la pasantía deben hacer, por ejemplo, la página web de una empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las actividades y las evidencias que van a entregar? Actividades: instalación y configuración de servidor local. Eso es una actividad. Evidencia: entonces se presenta un documento con la configuración del servidor local, si es en una red interna, o la configuración del servidor en la nube, si es un servidor en la nube. Eso como evidencia. ¿Cuánto tiempo se demora? Entonces, inicio, si se demora un día, 2 días, 3 días, ustedes ya saben hacer un cronograma, y aquí lo que van a hacer es pasar esa información. Debe ser coherente esta información que colocan acá de las actividades, evidencias, con las competencias y los resultados de aprendizaje. Por eso les digo, si ustedes van a hacer una contabilidad de una empresa, pues sencillamente eso no tiene que ver con producción multimedia y no va a afectar ningún resultado de aprendizaje ni ninguna competencia del programa. Entonces no les va a servir. ¿Listo? Yo les voy a dejar entonces las competencias
los resultados de aprendizaje mañana en el resumen para que ustedes vayan teniendo clarito cómo es. Y la información del encabezado con el código del programa, el número de la ficha, bueno, todo esto para que lo tengan ahí fácil. Nombre del jefe inmediato, eso ya cuando ustedes definen qué es, quién es la persona con la que les va a validar a ustedes y que les va a firmar, digamos que se cumplió con lo requerido en la etapa productiva, en cualquiera de las modalidades que escojan. El teléfono lo tienen que anexar, el correo electrónico también. ¿Listo? Aquí ustedes pueden tener una sola competencia, un resultado de aprendizaje en una actividad quincenal, dependiendo de la actividad, o pueden tener varias. Eso, como les digo, es dependiendo de lo que se vaya a realizar. ¿Qué otros documentos hay que ustedes deben explorar, ir explorando? El manual de SGBA de los aprendices, un formato de planeación y seguimiento de la etapa productiva. Descárguenlos, mírenlos, vayan haciendo carpeticas, así como están organizadas acá, para que tengan eso a la mano en el momento en que se vaya a solicitar, en que se pida o se exija. Aquí hay unas grabaciones que vamos a hacer, no están habilitadas todavía, pero se van a habilitar las grabaciones para los encuentros de la etapa productiva, para mirar cómo se van diligenciando, cómo se están haciendo y cómo se va llevando a cabo uno por uno. Aquí está la presentación de la etapa productiva, para que ustedes se vayan contextualizando mucho mejor de lo que viene a partir del mes de mayo. ¿Vale? Está el reglamento del aprendiz y el blog del Centro de Industria de la Construcción, donde van a encontrar información acerca también de la etapa productiva. Vamos a tener unas reuniones trimestrales que son de seguimiento para mirar a ver cómo están. Aquí están las fechas estipuladas, ¿sí? Nosotros empezaremos desde el 14 de junio, 13 de septiembre y 29 de noviembre, porque si se comienza la etapa productiva a partir de mayo, cuenten 6 meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En noviembre estaríamos terminando para graduarnos ya en diciembre. Aquí está toda la información, requisitos y documentos, etcétera, para la certificación, ¿no? No solamente después de que termine la etapa productiva, aquí hay unas cosas que se deben adjuntar, anexar, y pues yo les estaré colaborando, espero a final de año, a todos los que aprueben la etapa electiva, o la mayoría por lo menos, para que se estén certificando. Hay algunos casos especiales en los que los aprendices llevan trabajando y se puede validar la etapa práctica pues mucho más rápido, ¿sí? Ya esos son unos casos específicos con los que ya me he comunicado, ya he hablado, pero todos deben presentar la misma información. Entonces, por favor, todos pendientes con eso. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahora, porque ya estamos en el punto 3, en la resolución de las dudas e inquietudes de esos dos primeros ítems, esos dos primeros puntos. Después de esto, pues nos quedamos con las personas que están haciendo la nivelación para comenzar con, digamos, los lineamientos de cómo se va a llevar a cabo la nivelación de la fase de ejecución, qué es lo que vamos a hacer, cuál es la modalidad de trabajo, etcétera. Entonces, ¿quiénes tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos tratado hasta ahora? Las entregas de los manuales de usuario y programador y los documentos o todo lo que se necesita, o por lo menos lo que hemos visto con respecto a la etapa práctica. Pueden levantar la mano, Edwin está escribiendo, mientras él escribe los demás pueden tomar también la palabra. Y si no hay ninguna pregunta con respecto a estos dos temas iniciales, pues vamos a ir evacuando el cuarto punto del orden del día, que es otorgar los lineamientos para las nivelaciones de la fase de ejecución, etcétera.
Antes de que se vayan y antes de responder la pregunta de Edwin, y antes de que se me vaya la paloma, ustedes, señores, tienen habilitada en las actividades acá, al final, los test para la recuperación o la nivelación de las transversales. Regálenme un segundito, aquí les las voy a mostrar. Están los test de seguridad y salud en el trabajo, de ética, el plan de mejoramiento o también el test de inglés y la actividad de plan de mejoramiento de ambiental. Están las 4 transversales. Entonces, los que tengan pendientes esas transversales, por favor preséntenlas. Son evaluaciones que abarcan todo lo que se ha visto y que con esas evaluaciones podemos ya estar resolviendo cada una de las transversales o de las evidencias que quedaron pendientes antes de que se me vaya. Edwin me dice que estuvo mal de conexión. Ah, sí, sí he visto que se ha conectado intermitentemente. Entonces, pues yo las grabaciones las voy a dejar como siempre en un anuncio, se las voy a enviar por correo con el resumen de lo que hayamos visto hoy. Si no hay más preguntas, entonces, para los aprendices que no tienen pendientes, no tienen nivelaciones, muchas gracias por la participación, por la atención. Nos quedamos con las personas que van a comenzar o que están llevando a cabo ya las nivelaciones de la fase de ejecución y de planeación con, digamos, el primer encuentro y los primeros lineamientos, pues, y metodologías de cómo se van a realizar. Muchas gracias para las personas que asistieron, y pues a partir de acá, si se quieren quedar, no hay problema. Si ya si no tienen ninguna evidencia atrasada y vamos al día, como William, Jason, no hay problema en que se abandone la sala. ¿Listo? Bueno, comenzamos entonces. Buenas noches, William. Que esté muy bien. Comenzamos entonces con los lineamientos para la nivelación. Las personas que se quedaron ahora, hacen parte del grupo de los que estamos nivelando, de los que vamos a nivelar específicamente la fase de ejecución, porque la fase de planeación y los que tenían en algún momento cosas pendientes de análisis, se les envió el plan de mejoramiento. Lo único, Jason, buenas noches también, lo único que hay por hacer o que deben sustentar, aparte de los planes de mejoramiento, es presentar los tests. Entonces, si ustedes, los que están acá y los que están viendo la grabación, que no pudieron asistir a la sesión de hoy y están nivelando, por favor, pónganse al día con los tests. ¿Listo? Ya vieron dónde están. Son tests de 30 minutos, pueden hacer uno por día, uno cada 2 días. Hay 3 oportunidades para cada test. Entonces está dado todo para que tengamos resuelto ese primer tramo de lo que hace falta de la nivelación. Luego viene la fase de planeación, que ya cada uno de ustedes tiene el plan de mejoramiento, ¿verdad? Esos planes de mejoramiento hay que entregarlos por la mensajería interna, y apenas ustedes lo entreguen, pues vamos a revisarlos para poder actualizar las calificaciones y los resultados de aprendizaje de esa fase. Ahora, la penúltima fase, que es la fase de ejecución, nosotros, ¿qué atendimos ahí? Lo que hicimos fue la presentación, estructura puesta a punto y configuración del proyecto final. ¿Qué les recomiendo? Para los que tenían proyectos diferentes a las páginas web o audiovisuales,
lo que les recomiendo es que por tiempo culminemos con el diseño, desarrollo, implementación y configuración de una página web. ¿Por qué? Nos sirve para presentación del proyecto, nos sirve para suplir los resultados de aprendizaje y evidencias que se deben entregar para la fase de ejecución, nos sirve para poder presentar lo que estamos trabajando ahora en la última fase, que es la fase de control, y además de eso nos recoge de alguna forma todo lo que ya veníamos trabajando, independientemente de que se hayan hecho otro tipo de proyectos o del proyecto que sea, pues en la página web puede confluir, se pueden evidenciar los audiovisuales, porque vamos a implementar videos o sonidos, podcast, podemos implementar toda la parte de diseño que ya se ha venido trabajando para el proyecto, entonces los banners, las imágenes, todo esto que vamos a colocar se va a poder validar ahí. La parte de programación y de HTML que se vio también se va a poder trabajar. Entonces todo eso nos recoge en un solo producto lo que hemos estado viendo. ¿Listo? Por eso les recomiendo y por eso vamos a trabajar entonces por tiempo, por practicidad, a trabajar dos cosas muy puntuales. Primera, configuración e instalación, configuración y puesta a punto de un servidor local, ¿verdad? Para que en ese servidor local podamos instalar un gestor de contenidos, yo les recomiendo Joomla, ¿sí? Y a partir de la instalación de ese gestor de contenidos podamos configurar la página web en ese gestor de contenidos. Y como les decía, la página web con imágenes, con audiovisuales, con textos, con links, con menús, con absolutamente todo. Esto les va a servir para los RAP, pero también es, digamos, la opción de que una de las opciones más grandes para poder monetizar la formación o empezar a monetizar la formación. Páginas web y presencia en la web se necesita todo el mundo, todas las empresas donde ustedes vayan a trabajar, ¿sí? Y si ustedes tienen la posibilidad de trabajar un gestor que, como van a ver, es algo completo, donde hay mucha bibliografía, donde hay desarrolladores que están trabajando en todo el mundo y donde hay módulos que ya están listos para que nosotros los podamos configurar y utilizar teniendo algo muy profesional de una manera fácil, ¿sí? Sin embargo, hay que trabajarle, ¿no? Y para eso tenemos estos 20 días. Comenzaremos entonces con la instalación de el servidor local. ¿Para qué sirve el servidor local? Miren, nosotros tenemos en la sesión número 32 del año pasado, de septiembre de 2017, en el resumen, aquí los enlaces para descargar el programa de XAMPP. ¿Cómo encuentran ustedes eso? Se van a anuncios, los que tengan y los que yo les pedí que los que tuvieran el computador a la mano para ir haciendo esto pasito a pasito, practicándolo en este momento. Yo voy dándoles las instrucciones, ustedes lo van haciendo. ¿Qué es un servidor local? Un servidor local es un programa que se instala en su computador, ¿sí? Para que sirva o para que nos homologue un servidor en la nube, ¿sí? Es más o menos lo mismo. La diferencia es la tecnología. El XAMPP es lo que se recomendó y con lo que estamos trabajando, es un servidor que tiene un instalador para ponerlo a funcionar en el sistema operativo Windows. Ustedes, si tienen Windows, bajan el XAMPP o bajan el WAMP, yo les recomiendo el XAMPP, y pueden trabajar sin problema, pueden instalar en su equipo Windows un servidor local y va a funcionar exactamente como funciona un servidor en la nube. ¿Listo? Es más o menos la misma historia. ¿Qué tiene el XAMPP? El XAMPP es un paquete que viene con el Apache,
que es el servidor que nos va a trabajar el protocolo HTTP, que lo que hace es sencillamente utilizar los navegadores, ¿sí? Para que podamos acceder a las páginas web. Entonces, ese protocolo HTTP es el protocolo de Internet, como ustedes lo saben, como claramente está. Pero si nosotros no tenemos conexión a Internet, sencillamente no podemos trabajar. Si usted no tiene una conexión Wi-Fi o una conexión de datos en el computador, los navegadores no sirven. ¿Para qué nos sirve este servidor local? Para que instalándolo podamos hacer pruebas locales sin necesidad de tener acceso a Internet. Entonces usted lo instala en su computador y a partir de la instalación puede empezar a configurar sus páginas, puede empezar a instalar los gestores de contenido, bases de datos, etcétera, para poder trabajar sin necesidad de conectividad. Esto es como tener un servidor en la nube en su equipo local, por eso se llama servidor local. Y este paquete, como les venía diciendo, trae el Apache, trae un administrador para las bases de datos, trae un gestor de bases de datos o un motor de base de datos. El motor de base de datos es MySQL, ¿sí? Trae el Apache y trae el PHP MyAdmin, que es un administrador de las bases de datos. Entonces, yo sé que es mucha información ahora, pero vamos a ingresar los que tengan a la mano el computador listo para la instalación. Vamos a los anuncios, por favor, vayamos a los anuncios. Si ustedes le dan Control F, les va a aparecer este cuadrito acá arriba. Ustedes se van a los anuncios. Estamos en los anuncios. Si le dan Control F trabajando con Google Chrome, y después de que hayan ingresado obviamente a la plataforma, le dan XAMPP, y aquí les aparece automáticamente unos ¿Ustedes están viendo? ¿Me pueden indicar por favor si están viendo la pantalla? Sí, ahí se está compartiendo. Ahí aparece dónde están todas las palabras, todas las menciones de XAMPP en los anuncios. En el resumen de la sesión en línea está la descarga, el link para la descarga, ahí lo están viendo. Si lo están viendo, ese es el link, se los voy a compartir de una vez, también para que ustedes puedan acceder. Eso todo se los voy a dejar en el resumen mañana, y lo que tienen que hacer es descargar XAMPP para Windows, para Linux o para el sistema operativo OS X de las Mac. Generalmente todos estamos trabajando con Windows, entonces es darle clic ahí para empezar la descarga. Por favor, descárguenlo. Se va a demorar unos minutos, dependiendo de la conexión. Y mientras tanto, mientras eso se descarga, ustedes pueden verificar el video tutorial. Aquí les voy a dejar el enlace también del video tutorial de cómo descargar e instalar el XAMPP. ¿Listo? Se los voy a compartir en este momento también. Como les digo, mañana se los voy a dejar ahí listos. Listos en la grabación, y también en el video en YouTube lo voy a dejar relacionado para que ustedes puedan descargar inicialmente ese programa, y también puedan revisar el video tutorial. Qué pena con ustedes, me estaban escribiendo ahorita Edwin y Jorge Leonardo porque habían problemas con la conectividad, pero ya los veo acá, entonces no hay inconveniente. Ustedes descargan esto, y después de que lo descarguen lo van a instalar. ¿Cómo se instala? Como cualquier programa de Windows. Por favor,
levanten la mano si alguien está haciendo la descarga ahora, si alguien va a trabajarlo, si no, listo, Edwin lo está descargando. ¿Quién más? No sé si Jenny y John Edison. Listo, no importa, Jenny, vamos a hacer el ejercicio, lo van a ver acá y ustedes pueden replicarlo luego. Listo, John Edison ya lo tiene instalado. Jorge Leonardo, no sé. Buenas noches. Sí, ya lo tengo instalado. Buenas noches, Jorge. Listo, perfecto. Entonces, como ya lo tienen instalado, y ya está configurado y listo. Sí, Ricardo, sí. Listo, perfecto. Entonces, como ustedes ya lo tienen instalado, yo les voy a indicar a los demás cómo se realiza la instalación. Como les decía, es una instalación básica, sencilla, como cualquier otro programa en Windows. Es un archivo ejecutable, él lo único que hace es instalarse en una carpeta que usted le va a indicar. Por defecto se va a archivos de programa o document and settings, y ahí se va a instalar. Aquí está terminando de descargar, la descarga se demora 3-4 minutos, pero es un software completo. A partir de ahí, ¿ustedes qué pueden hacer? Les voy a mostrar acá. Están viendo, sí, listo. A partir de ahí, ustedes pueden verificar, pueden instalar y configurar una página web de este tipo. Esto está instalado en la nube, pero esto que ustedes ven acá está instalado sobre una plataforma igual a la que van a instalar ustedes en su equipo local, en su equipo personal. Entonces miren, esto es una página web básica, sencilla, que tiene un banner, que tiene unos menús, que tiene una información de unos productos, ¿sí? Que tiene unos menús desplegables, unos enlaces acá en la parte superior, un formulario de contacto, ¿sí? Y pues sencillamente ustedes pueden realizar este tipo de configuraciones, de instalaciones. Aquí están los menús. Este tipo de configuraciones e instalaciones con los programas que vamos a ver. Entonces, el producto final es algo como esto de su proyecto. ¿Listo? Todo esto es un gestor de contenidos que se llama Joomla y con el cual vamos a trabajar. Jenny está escribiendo algo. Mientras Jenny termina de escribir, yo lo que voy a hacer es darle, están viendo la pantalla compartida en este momento, ¿verdad? Yo lo tengo ya instalado acá, lo descargué. Si le doy a abrir, él me ejecuta un instalador. Sí, también, Jenny, se puede trabajar con WordPress, con cualquiera de los dos. Y los dos se pueden configurar en el servidor local. Lo importante es tener ese soporte, el servidor local, para poder trabajar cualquier gestor de contenidos. Ahora, si lo van a hacer en la web también, en la nube también, no hay ningún inconveniente. Miren, ya lo descargué, le di doble clic, le digo que continúe con la instalación, ustedes le dicen que sí, le dicen next, próximo, que por defecto instalen todo lo que está acá. ¿Qué va a instalar? Les decía, el motor de base de datos, el servidor Apache, este es un FTP, que es un programa de protocolo de transferencia de archivos. Esto es un programa que les sirve a ustedes para subir eso local en un servidor en la nube, ¿sí? Necesitan instalar ustedes un programa FTP. El FileZilla es un muy buen programa para ello. Y lo demás, pues son servidores Tomcat para hacer unas pruebas con Java, JavaScript, etcétera. Y un servidor de correo que es el Mercury. Todo esto es software libre.
Entonces ustedes no tienen que pagar por eso, no hay ningún inconveniente en descargarlo, las actualizaciones son permanentes, etc. Le dicen Next y van configurando dónde lo quieran instalar. Escogen, por defecto está CXAMPP y le dicen Next. Yo no lo voy a instalar, pues porque ya lo tengo instalado. Después de que usted le dice Next, él comienza a instalarlo. Se demora 1 minuto, 2 minutos y después de que se instale, ustedes deben decirle Next, ¿verdad? Y continuar con la instalación. Después de que se instale, pues sencillamente ya lo van a poder configurar y lo van a poder trabajar. Después de que se instale el XAMPP, ¿usted dónde lo va a encontrar? Él le dice en la instalación al final que si quiere poner un icono en el escritorio o un enlace de acceso rápido en el inicio, ustedes le dicen que sí. Y después de eso, pues ya les queda rodando y les queda instalado. Ya. ¿Dónde les queda instalado a ustedes? Ya les voy a compartir la pantalla para que se den cuenta. Regálenme un segundito. ¿Cuál es el icono donde ustedes deben darle clic para abrir el programa? Este es el icono. Este es el iconito, el que ven ustedes ahí con una X. Este icono les permite a ustedes acceder al panel de control del XAMPP. Ustedes tienen acá, yo por defecto tengo que se inicie el servidor Apache apenas yo inicie el equipo, pero ustedes lo pueden configurar para que esté apagado. Aquí, como está en X, en los servicios de Apache, que es el servidor donde se va a montar la página, el servidor local, está el motor de base de datos que vamos a necesitarlo porque el gestor de contenido tiene bases de datos y los demás servicios. Entonces, yo abro con doble clic el icono del XAMPP, que es ese icono naranja como con una X. Se le da doble clic ahí. En el escritorio está ese icono o en el inicio. Se le da doble clic y abre este panel de control. Le dice que inicie el Apache y que inicie el motor de base de datos MySQL. Después de que estos dos módulos hayan iniciado, ya podemos empezar a trabajar y a configurar lo demás. Entonces lo primero es realizar la instalación, ¿sí?, del cPanel. Después de que iniciemos la instalación, pues ya sencillamente vamos a empezar a trabajar y a configurar las opciones. ¿Cómo se configuran? Yo les decía que no hay necesidad de tener conexión a internet para poder trabajar en el servidor local. ¿Cómo accedemos? Como se instaló y se configuró prácticamente de manera automática, nosotros accedemos con esta URL, localhost. Cuando yo le doy localhost, abriendo el navegador, cualquiera de los navegadores, yo estoy navegando con el Google Chrome, pero si usted abre el Mozilla o si abre el Internet Explorer, le va a funcionar igual. Le dice localhost y le da Enter, él le abre esta interfaz. En esa interfaz le dice, usted está en el XAMPP para Windows. ¿Qué tiene? Aquí puede mirar el estado del servidor, ¿sí? Aquí dice que está activado y que está desactivado. Acuérdense que en el panel de control nosotros no activamos el FTP server ni el SMTP server, que es el SMTP es el servidor de correo y el FTP es el programa de protocolo de transferencia de archivos, que no lo vamos a necesitar y están desactivados. Lo demás está activo.
el MySQL, que es el motor de base de datos. Si esto no está activo, sencillamente esta página no les va a funcionar, no les va a abrir. ¿Listo? Tiene que estar activo esto, el PHP, que se activa automáticamente. Usted activa el Apache. ¿Listo? Todo esto está incluido en el Apache. Todo esto que está en azul. ¿Listo? El MySQL es un motor de base de datos externo, pero también se ha instalado cuando instalamos el paquete de XAMPP. Esta es la bienvenida que le dice qué tipo de versión es, las aplicaciones que usted puede usar. Entonces mire, esta que está acá, está WordPress, y ahí lo lleva usted de una vez a la descarga del WordPress. Joomla para Windows, Linux y OS X, dependiendo de lo que usted tenga. Para Drupal, Mautic, estos son tiendas virtuales, Magento, estos son gestores de contenidos para diseñar páginas web. Hay una cantidad de software que soporta el XAMPP. Listo, nosotros vamos a trabajar con Joomla o con WordPress. Les recomiendo cualquiera de esos dos. Entonces nos venimos de nuevo acá. ¿Qué más tiene? Exploren todas estas opciones. Hay algo importantísimo. De estas herramientas, el PHPMyAdmin es el administrador de las bases de datos. Yo tengo acá configurado una cantidad de bases de datos. Ustedes seguramente no van a tener ninguna o va a aparecer solamente la base de datos que utiliza el mismo XAMPP, ¿vale? Entonces este es el PHPMyAdmin, que es el administrador de las bases de datos. Ahora, ya tenemos eso listo, configurado. ¿Qué pasa? Que usted dice, bueno, todo esto como que ¿dónde está? ¿Dónde se instaló en mi equipo? ¿Sí? Como que ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentro todo esto? Tienen que tener en cuenta dos cosas. Primero, si usted no tiene activo en el panel de control el Apache y el MySQL, no va a trabajar de esta forma. ¿Sí? Yo lo voy a desconectar acá. Aquí lo apagué, ustedes no lo están viendo, pero en el panel de control que les mostré anteriormente, apagué el MySQL, el motor de base de datos. Y apagué el Apache. Entonces miren, si yo lo tengo apagado, le doy localhost y él me va a decir no se encontró la página, no se puede acceder. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre iniciarlos. Apenas lo inicio, miren ahí. Ustedes no se dieron cuenta que lo inicié, pero pues ahí digamos en el panel de control se inició. 1. Siempre tiene que estar encendido, si no, no les va a funcionar. 2. ¿Dónde quedó la información? ¿Dónde quedaron las carpetas o los archivos de instalación del XAMPP? Ya les voy a mostrar dónde quedaron. Ustedes están viendo en este momento mi computador, se van a C. ¿Dónde se instaló? CXAMPP. Entonces esta es la carpeta de instalación. ¿Por qué deben tener claro esto? Porque en esta carpeta de instalación están los archivos del XAMPP. Mira, aquí está el XAMPP start.exe, que es el panel de control, donde que es donde usted habilita el XAMPP. Donde dice XAMPP control, ahí les abre el panel de control. Lo otro es para iniciar los servicios del XAMPP, o para el stop es para parar los servicios del XAMPP. Si ustedes eliminan alguno de esos archivos, no les va a funcionar. Tengan mucho cuidado con esa carpeta, de no eliminar absolutamente nada. Aquí hay otra cantidad de carpetas que no las vamos a revisar, a manejar, salvo una, que es esta, htdocs. Esta carpeta htdocs es la carpeta donde nosotros vamos a tener el contenido de la página. Yo tengo acá una cantidad de páginas de contenidos
porque resulta que pues yo manejo acá varias cuentas desde este computador, desde este equipo local, y todos estos son páginas, todo esto son páginas. Cada carpeta es una página. Por ejemplo, si usted, como es un servidor local, yo tengo una página de Intelcom, que es una empresa, ¿sí? Y dentro de esa, creo la carpeta, y dentro de esa carpeta tengo toda la información del gestor de contenidos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Se vienen a XAMPP, a htdocs, ahí debe estar desocupada esa carpeta, o bueno, deben tener todos estos archivos de XAMPP, y esos archivos PNG, algunos index, bueno, todo esto, ¿verdad? Lo demás debe estar prácticamente vacía. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear una carpeta, ¿sí?, que se llame mi sitio, que se llame mi proyecto, o que se llame proyecto, o colóquenle el nombre que ustedes quieran colocarle, un nombre corto, fácil de entender, en minúsculas, sin acentos, sin ñ, sin tildes, sin espacios, ¿sí? Yo le voy a colocar proyecto. En esa carpeta proyecto nosotros vamos a descargar la información del gestor de contenidos. Ojo, quiero que no se me confundan acá, y quiero hacer un alto, una pausa, para que miremos a ver si todo está claro hasta ahora, o voy muy rápido. Ustedes van trabajando a medida que yo voy haciendo. Las personas que puedan ir trabajando o que ya lo tengan instalado, pues ya saben que esto no tiene problema, ¿verdad? Pero si quiero saber si hay alguna pregunta, no sé si Jenny, John Edison o Jorge tengan alguna pregunta. Por ahora no, Ricardo. Listo. Ya tenemos acceso a, digamos, la fuente o los archivos donde se va a trabajar el XAMPP, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya tenemos el servidor ahí, listo para trabajar. Si nosotros nos vamos a esa página que acabamos de crear, esa carpeta que acabamos de crear, que se llama proyecto, pues él nos va a decir, sí, listo, usted tiene un directorio que se llama proyecto, pero el directorio no tiene nada, está vacío, miren, ¿sí se dan cuenta? No hay nada. Entonces, acá lo que estamos haciendo es explorando lo que hay en la carpeta htdocs, ¿sí? htdocs, aquí estamos explorando eso. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que estamos explorando eso? Ya les comparto acá algo. Yo tengo la carpeta proyecto, aquí no tengo nada, pero si yo incluyo cualquier archivo de estos, por ejemplo, voy a poner un archivo acá que se llame, de cualquier otro, yo lo coloco en la carpeta proyectos, no, proyecto no es proyecto, ¿no? Ojo que con los nombres, yo ahí tengo, acabé de colocar un archivo que copié de otro lado que se llama readme.html, si es HTML, si es PHP, va a funcionar y va a correr ahí, en el servidor, ¿listo? Aquí estamos en proyecto, le voy a actualizar, y miren, él me carga, ¿qué? El archivo que yo acabo de meter, ¿sí? Que yo acabo de incluir, que se llama readme o léame. ¿Sí ven? Entonces todo lo que yo deposite ahí me va a afectar, digamos, la página. Esto ya es la carpeta de la página. Aquí lo que vamos a hacer es descargar el gestor de contenido para comenzar con la instalación. Hoy vamos a dejarlo solamente hasta la instalación del gestor de contenido para que ustedes vayan probando, vayan haciendo el trabajo y a medida que vayan teniendo inquietudes, preguntas, pues las vayamos resolviendo de manera individual o de manera colectiva. ¿Vale?
Este fin de semana vamos a hacer eso. Ya el martes vamos a tener una sesión especial con ustedes para mirar a ver cómo quedó configurado, cómo quedó listo y empezar a instalar lo que se necesita instalar de módulos, banners, imágenes, etcétera. ¿Vale? Si voy muy rápido me van diciendo. Entonces aquí ya ustedes se dan cuenta que ese documento que yo coloqué se está ejecutando. Yo lo acabé de borrar en la carpeta proyecto, entonces cuando lo actualizo acá, todo lo que ustedes hagan deben actualizarlo con F5 o con el icono de actualizar. Ya lo actualicé y como lo había borrado allá en la carpeta, pues sencillamente no aparece nada acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar y a instalar el Joomla. ¿Dónde lo encuentran ustedes? Acá en esta misma sección. Perdón, que está acá. Acá ponen ustedes, acá después de que tenemos esta descarga, yo se los voy a compartir mañana también, tenemos la instalación, publicación y personalización de un sitio Joomla y la publicación y personalización de un blog en WordPress. Entonces acá tienen el enlace a la página de WordPress, el enlace a la página del Joomla para que lo descarguen. Esto se los voy a compartir mañana también. Si usted le da acá a descargar paquete de instalación, él lo lleva al Joomla y de una vez le da a descargar, ¿verdad? Lo descarga, le da a descargar, le dice que descargue la última versión, le da clic ahí, lo descarga y se comienza a descargar, no se va a demorar tanto. Lo mismo puede hacer con el WordPress, lo lleva a la página de WordPress, ¿sí? Y usted puede empezar a configurar un sitio WordPress acá en la nube o puede descargar también el software. Ahora, están los manuales, mire, manuales de Joomla, los manuales de herramientas para administradoras de contenidos open source, que es un objeto de aprendizaje que ustedes pueden observar, pueden estudiar para complementar todo lo que estamos haciendo. Y también les voy a dejar entonces un manual de configuración del Joomla, ¿vale? Esos manuales también se encuentran en internet por donde ustedes quieran. Ya ustedes se dieron cuenta, mire que aquí se instaló, aquí se descargó, perdón. Dice Joomla 386 en la parte izquierda. Yo voy a darle que me muestre eso, Edwin. Vamos paso a paso con la creación del contenido, los banners, todo eso, para que ustedes terminen el proyecto sin ningún inconveniente. Y eso les va a servir mucho, porque pueden ser oportunidades de negocio. ¿Dónde se descargó? ¿Dónde está determinada la descarga? Entonces, mire, yo lo tengo acá, lo descargué. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cortar y me lo voy a pegar. ¿Dónde? En CXAM, que es el servidor local, htdocs. Tengo la carpeta proyecto y como esa es la carpeta de mi proyecto, yo voy a pegar ese instalador de Joomla ahí. Sí, Jorge. Ricardo, una duda. O sea, por cada proyecto tengo que instalar Joomla en cada carpeta. Sí, para acá, si usted va a realizar varios proyectos, pues lo mejor es que tenga la última versión y el compilado, digamos el paquete completo en esa carpeta. ¿Por qué? Porque cuando usted lo configura, lo instala, el Joomla de una vez crea unos archivos nuevos. Y si usted copia eso de un lado para otro, pues sencillamente la instalación no va a ser una instalación limpia. Entonces les recomiendo que hagan esto, Okay, que pongan el paquete de Joomla acá,
y yo le digo extraer aquí. Y él me extrae todos los archivos. Mira, ahí me los empieza a extraer. Se demora un poco, pero nos extrae lo que nosotros necesitamos para poder instalar y configurar el Joomla. Ojo, para cada uno, por favor hagan esto. ¿Sí? Hagan esto, ¿por qué? Porque cada mes, cada 2 meses se está actualizando el core de Joomla y se están corrigiendo falencias de seguridad, falencias de compatibilidad, etcétera. Entonces miren, aquí ya están instalados las carpetas y las librerías que se necesitan inicialmente. ¿Qué pasa? Ustedes se dieron cuenta que cuando yo coloqué acá un archivo, al otro lado en el Google Chrome o en el navegador aparecía la información. Jenny Alexandra me está solicitando el control de mi escritorio. Esa solicitud la necesitas para... Ah, bueno, perfecto. Pensé que necesitabas mostrarme algo o preguntarme algo con respecto a lo que estamos viendo en mi escritorio. Continuemos entonces. Como ya tienen ustedes acá todo descargado, para Jenny eso se puede hacer con el WordPress también. ¿Sí? Yo te voy a dejar el instalador de la descarga del WordPress, el archivo para que ustedes descompriman en la carpeta del WordPress también, ¿vale? Si lo quieres hacer en línea me avisas, pero igual voy a estar pendiente de eso porque este es el trabajo de nivelación de la fase de ejecución, realmente. Ya tenemos entonces listo esto. ¿Nos vamos a dónde? Nos vamos al Google Chrome. ¿Dónde está? Acá está. Miren, localhost project. Aquí no ha cambiado, ¿por qué? Porque no lo hemos actualizado. Cuando yo le doy a actualizar, él de una vez me lleva al instalador de Joomla. Entonces es fácil, es muy fácil configurarlo, es muy fácil instalarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar el lenguaje, está por defecto en inglés. Aquí buscan español, Spanish. Y él de una vez me manda el instalador a español. Yo le digo el nombre del sitio, mi proyecto, una descripción del proyecto. El correo electrónico, todos los que tienen asterisco son necesarios, yo le doy mi correo electrónico. El nombre de usuario del administrador, yo les sugiero que coloquen admin y coloquen para esto una contraseña fácil de recordar, 12345 o 123456, ¿sí? Fácil de recordar, por favor. Le voy a dar siguiente. Después de que tengo todo esto, pues él me dice, bueno, puede pasar al próximo paso, que es la configuración de la base de datos. Aquí, sencillamente ustedes tienen que dejar lo que está por defecto, MySQLi, que es el motor de base de datos mejorado de MySQL. Ustedes ya lo tienen acá, yo voy a abrir otra pestaña para que se den cuenta. Le doy localhost. Y yo le voy a dar acá phpMyAdmin. Bueno, en el estado pueden ver que está el MySQL. El MySQLi es un protocolo para trabajar con el motor de base MySQL, pero lo importante es que nos vayamos al phpMyAdmin, vayamos a bases de datos y le decimos crear una base de datos. Entonces yo voy a crear una base de datos que se llame proyecto. El cotejamiento les sugiero que siempre sea UTF-8
Unicode, ¿sí? No lo vamos a crear todavía para continuar acá. ¿Cuál es el usuario? Admin. El usuario, ese es el nombre de usuario. Ah, perdón, sigue. El hospedaje es localhost, que es el servidor local de nosotros, eso está por defecto. El usuario que vamos a dejar acá es el usuario para manejar el hospedaje. Yo le voy a bajar root, que es el usuario raíz. No le voy a dejar contraseña porque cuando trabajamos acá en servidores locales, el usuario root, que está acá, que es un usuario general, miren, root, ¿sí ven? Este usuario es el usuario, usted le puede dar acá, crear usuarios para que manejen bases de datos independientes, pero como estamos en local, pues el usuario root o usuario raíz, que viene configurado por defecto, tiene todos los privilegios para modificar, editar, borrar, crear e interactuar con las tablas y las bases de datos. Como ese usuario está por defecto y tiene todos los permisos, pues en un servidor local nosotros no necesitamos un nivel de seguridad grande porque es el equipo de nosotros, ¿verdad? Y son sitios de prueba, entonces no necesitamos configurar usuarios. Ya en la nube, usted sí necesita crear usuarios, necesita darle unos permisos para que ese usuario solamente afecte determinada base de datos, se pueda manipular determinada base de datos y determinadas tablas en esa base de datos. Pero por ahora, para el ejercicio vamos a usar vamos a trabajar con el usuario root. Contraseña, no tiene contraseña. ¿Cómo se llama la base de datos? Entonces la base de datos, aquí sí la vamos a crear. Vamos a decir que la base de datos se llama proyecto, ¿verdad? Y que el cotejamiento, todo este cotejamiento que es tiene que ver con los caracteres que nosotros vamos a usar dependiendo del idioma en el que estamos trabajando. Como nosotros trabajamos en español, pues sencillamente utilicemos el UTF-8. UTF-8 Unicode. Y le decimos crear. Y la base de datos automáticamente nos aparece acá. Miren, aquí está creada ya. Proyecto. Aquí está la base de datos. Si se dieron cuenta que apenas la creé apareció acá. Yo tengo varios porque pues tenemos varias instalaciones y varios sitios configurados y que trabajamos acá o que trabajo, pero pues ustedes van a tener solamente uno o dos. La base de datos proyecto no tiene nada. Mire, yo lo doy en proyecto y dice no se encontraron tablas en la base de datos. ¿Por qué? Porque está vacía. ¿Vale? Ya después de que hayamos creado la base de datos, entonces le decimos acá, ¿cómo se llama la base de datos? Pues la base de datos se llama proyecto. Este prefijo de las tablas es un prefijo de seguridad que es bueno que se lo deje. ¿Por qué? Porque si yo tengo varias instalaciones, puedo salvar la instalación o puedo diferenciar una instalación de otra con este prefijo. ¿Sí? Yo este prefijo lo puedo modificar, lo boto aleatorio, yo le puedo decir proyecto P o solamente, ¿sí? O proyecto de prueba. Yo ese prefijo es el identificador de lo que estoy haciendo. Le voy a dar siguiente después de que tengo todo esto. Cuando yo le doy siguiente, el sistema me dice, ¿usted qué quiere? ¿Quiere instalar datos de ejemplo? Ninguno. Ninguno quiere decir que va a ser una instalación limpia, en blanco, cero información. Datos de ejemplo en inglés, datos de ejemplo de folleto predeterminado en inglés, learn Joomla en inglés, o sea, de aprender Joomla, pero todo está en inglés. ¿Sí? Podemos dejar cualquiera, como para que ya nos cree, digamos, ya haya una estructura muy básica del sitio. Eso se puede modificar después, eliminar, manipular. Si yo lo dejo en ninguno, simplemente no me instala, no me instala ni menús, ni me instala contenidos, ni me instala absolutamente nada. Es una página en blanco total. Les recomiendo que instalen uno de estos, cualquiera, el primero puede ser. Todo esto está, la configuración del correo electrónico se deja acá.
Esta es la configuración principal, mire, con el nombre del sitio. Si ustedes le colocan mi sitio o el nombre del proyecto, acá va a aparecer el nombre, la descripción. La configuración de la base de datos que acabamos de hacer, aquí está. Y él me va a hacer unas comprobaciones de la versión de PHP, si está estable. Si esto está en rojo alguno, no se los va a dejar instalar. Pero, pues, ustedes no deben tener problema. Si tienen problema, por favor, me dicen y miramos a ver qué se puede hacer con eso, porque si tienen algún tema acá en rojo, es porque hay que configurar el Apache, habilitar o deshabilitar alguna de las variables de inicio del Apache. Pero no creo que lo vayan a tener. Le damos instalar, después de que está todo ahí, y él comienza a instalar el Joomla. Comienza a instalar el sistema o el gestor de contenidos. Es así de fácil. Ya teniendo esto, nosotros podemos configurar algo como esto que les estaba mostrando acá. Esto se configuró a partir de una instalación de este tipo. Una pregunta de Jorge, señor. Ricardo, disculpe, o sea, para cada carpetica, cada proyecto, ¿toca instalar Joomla, entonces hacer todo este proceso? Sí, señor, hay que hacer todo ese proceso. ¿Por qué? Ok, gracias. ¿Por qué? Porque resulta que el gestor de contenidos se compone de dos elementos principales. Uno, los archivos que nosotros descargamos en la carpeta, que eso es todo lo que vamos a trabajar en la parte de administrador y todo lo que se va a mostrar del lado del usuario, el backend y el frontend. Pero para que eso trabaje necesita otro componente que es la base de datos. Entonces, tenemos uno que son los archivos, que fueron los que descomprimimos después de que se descargó el Joomla, lo mismo pasa con WordPress, y dos, la base de datos que se configuró especialmente para ese proyecto. Si yo necesito, si yo tengo otra carpeta con proyecto 2, necesito los archivos que me va a manejar ese proyecto 2 y la base de datos para ese proyecto 2. Entonces tengo que, para el otro proyecto, venirme para acá también, después de que descomprima los archivos en el htdocs. Voy a inicio, le digo bases de datos, crear base de datos que se llame proyecto 2, el cotejamiento, lo que les digo, UTF-8, Unicode, crear, y ya con esa base de datos puedo configurar otra instalación. ¿Listo? Pero para cada uno tiene su base de datos y sus archivos. ¿Listo? Ok, listo, sí entendido. Perfecto. ¿Qué hacemos? Ustedes pueden instalar idiomas adicionales y lo que le pide antes de iniciar, aquí ya le dice, está configurado, felicidades, chévere, quedó instalado. Así de sencillo es. Y en la nube también es igual. En la nube se instala de una forma parecida. Incluso hay algunos alojamientos web o hosting, que es donde usted que es lo que necesita comprar para poder tener un sitio web, que incluyen una herramienta para que se instale automáticamente el Joomla o cualquier otro gestor de contenidos o cualquier otro elemento. Eso sí, que sea open source, de código abierto, sin necesidad de configurar la base de datos. Nada, él le configura la base de datos, le hace la instalación, solamente le pregunta a usted dónde lo quiere instalar. En esta carpeta, listo, ahí se instaló, ¿vale? Pero para un servidor local, que es lo que vamos a trabajar la mayoría, se hace de esta forma. ¿Qué le recomienda? Que se elimine la carpeta de instalación. Entonces usted la puede eliminar, ¿listo? La debe eliminar, ¿por qué? Porque estos programas se instalan generalmente en servidores remotos, en servidores en la nube, en donde si usted deja la carpeta de instalación abierta, pues, digamos, ahí todavía después de la instalación se pueden meter y le pueden hackear su sitio. Entonces, después de que se instale, lo mejor es eliminar esa carpeta. Ahora, aquí, usted tiene la opción de ir al sitio o ir a la administración del sitio. Ya después de que está instalado, hay dos
escenarios. Uno, que es el escenario del back-end o de la administración del sitio, que es donde vamos a estar nosotros trabajando. Y dos, el sitio como tal, que es lo que ve el usuario final. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se accede allá? Si queremos ir a ver el sitio, yo le voy a dar clic derecho para abrir en una pestaña nueva. Ya está instalado. Aquí, hasta que yo no elimine esta carpeta, él no me lo muestra. Entonces yo le digo eliminar la carpeta de instalación. Me la eliminó. Y cuando me la elimina, si yo voy aquí al sitio, pues él me empieza a cargar ahora sí el sitio. Miren, aquí esta es la instalación básica que tenemos. ¿Sí ven? Localhost proyecto ya tiene que mi proyecto, que fue lo que le colocamos, y una página básica con una información predeterminada, que fue lo que nosotros le instalamos. Si no le hubiéramos dado esa opción, sencillamente aquí no había nada, estaría en blanco. ¿Vale? Ahora, eso es lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos como usuarios finales. Lo que ve el usuario final es esto. El proyecto. Ese es el front-end o la interacción con el usuario. Si nos vamos acá a la administración, se pueden dar cuenta que hay un formulario. ¿Cómo se accede a ese formulario? Pues sencillamente le damos localhost proyecto / administrator. Este administrator es el backend o la parte de administración. Nosotros tenemos ese formulario, recuerden que le dejamos el usuario admin y la contraseña 12345. ¿Sí? Y nos logueamos. Recuerden esa contraseña. ¿Listo? Recuerden esa contraseña. Aquí entramos a la parte de administración ya del Joomla, del gestor de contenidos. Todo lo que yo haga acá en la parte de administración me va a afectar esto. Entonces tenemos estos dos escenarios, el backend, que es la administración, y el front-end, que es lo que ve el usuario final. En el backend podemos configurar todo. Aquí hay menús, usuarios, crear de usuarios, sistemas, contenidos. Aquí ustedes pueden instalarle extensiones en español, ¿sí? Cuando estuvimos en la instalación había una opción de descargar en español, ¿verdad? Pero aquí en el panel de control, miremos a ver cómo está el panel de control. Aquí están todas las opciones de configuración. Entonces lo vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Para que ustedes, por favor, trabajen este fin de semana, los que asistieron y los que van a ver la grabación, y tengamos todo listo para que el martes podamos tener otra sesión y ya empecemos con la configuración de esto. Alisten que toda la parte visual del proyecto para que podamos configurar. ¿Dónde está? Acá. Para que podamos configurar esto, ¿sí? Los banners. Ya ustedes tienen una línea de diseño más o menos establecida, qué colores van a trabajar, y dependiendo de eso vamos a empezar a diseñar, a maquetar. Ustedes tienen también un storyboard, ¿verdad? Algunos, como tenían proyectos web, pues ya tienen la maqueta de la página. Lo que vamos a hacer acá es estructurarla. ¿Estructurarla qué? A partir de la instalación de módulos, a partir de la configuración de los mismos y a partir de la instalación de plantillas, que es con lo que se maneja esto. Yo creo que hasta acá estaría bien dejarlo para que no nos vayamos confundiendo tanto, porque siempre vimos hoy varias cosas, ¿no? Cosas que no son complejas, pero que son de cuidado y que son de atención. Para eso, como les digo, van a tener el soporte de la grabación y pueden irla mirando a ver qué hicimos paso a paso y cómo se fueron resolviendo los puntos para llegar hasta acá, a donde llegamos, que es la instalación del servidor local y la instalación del Joomla. ¿Listo? No sé si haya alguna pregunta. Ah, bueno, aquí hay el martes a la misma hora. Sí, Edwin, el martes a la misma hora.
a la misma hora. En cuanto a los test de mejoramiento, ¿qué pregunta hay en cuanto a los tests? Ya están publicados, los pueden realizar y ustedes saben que los aprueban con un puntaje de 70 o mayor a 70. Si ustedes aprueban con mayor a 70, ya todos los resultados de aprendizaje de esa transversal quedan listos. Entonces aprovechemos también para avanzar en ello. Bueno, el plan de mejoramiento, ojo a lo siguiente. Cada fase tiene unos resultados de aprendizaje técnicos y cada fase tiene unos resultados de aprendizaje de las transversales. Los tests sirven para que todas digamos, todos los resultados de aprendizaje de las transversales se puedan homologar. ¿Vale? Entonces, esos tests, si ustedes presentan el de inglés y en el de inglés dice más de 70, ya todos los resultados de aprendizaje de inglés quedaron listos. Si presentó el de ambiental, por acá están, se los voy a... acá están. Test de recuperación transversal, si usted lo presenta y saca más de 70, pues sencillamente ya quedó, y son preguntas fáciles, ¿no? Aquí son preguntas que tienen que ver con lo que se vio. Voy a mirar a ver si los instructores nos facilitan, digamos, algún material, pero ustedes tienen el material a la vista. ¿Dónde están? En los materiales del programa. Materiales del programa. Aquí en los materiales del programa están todos los materiales de la formación. Están habilitados desde la fase de análisis en adelante. Ahora, lo que se está preguntando acá, pues no son cuestiones tan complejas, ¿no? No son cuestiones tan complejas. Sin embargo, vamos a mirar a ver si podemos compilar un material de estudio para presentar los tests. ¿Vale? Entonces, respondiendo a la pregunta de Jenny, ¿se debe hacer el test? Sí, se debe hacer el test para recuperar lo que tengan pendiente en cada una de las transversales. El plan de mejoramiento, digamos, de cada una de las fases, se debe realizar solamente lo de la parte técnica. Yo envié en algún momento planes de mejoramiento de la parte técnica, pero también de las transversales que tenían pendientes. Los de las transversales se pueden obviar. Lo que sí hay que hacer es el plan de mejoramiento de la parte técnica, porque eso no se va a validar con un test. Se necesitan entregar unas evidencias. ¿Listo? Entonces, como nosotros tenemos la parte técnica y la parte de transversales, pues la parte técnica sí se debe realizar el taller del plan de mejoramiento. ¿Sí quedó claro, Jenny? ¿O está un poco enredada la cosa? Ya les voy a socializar algo. Déjenme un segundo. Acá están los planes de mejoramiento. Estoy abriendo un plan de mejoramiento cualquiera. Ya se los voy a mostrar. Un plan de mejoramiento. Aquí está el taller de planeación. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta, yo abrí acá algo, que se llama taller de planeación. Ese taller de planeación es el taller que deben realizar. Taller de planeación. Aquí está. Entonces, esa es para la fase de nivelación. Dependiendo de lo que cada uno deba, pues debe realizar estas evidencias. Esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahora, hay otros documentos adjuntos en algunos planes de mejoramiento, que son los documentos, que son los talleres de las transversales. No hay necesidad de hacerlo, ¿listo? Para los que están viendo la grabación.
y para responder la pregunta de Jenny. Ahora, creo que en ese sentido también iba la pregunta de Edwin Arturo, que decía, o solo con los test. Ya sabemos que los test son solamente para las transversales. Se pueden facilitar los accesos al material de estudio para cada examen. Lizeth Joana acaba de enviar plan de mejoramiento. Ah, ya. Lizeth Joana envió los planes de mejoramiento ¿a quiénes? ¿Dónde está el taller? Jenny Alexandra, yo los talleres los envié en la mensajería interna. Regálame un segundito a ver si hay a los que no les he enviado del grupo que está en el WhatsApp, es porque no tienen planes, talleres aparte de la fase de ejecución, ¿sí? El taller de la fase de ejecución es este que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces yo voy a mirar en la información que tengo acá. Ya te digo, Jenny Alexandra. Ya miro, Jenny Alexandra Mejía, revelo Jenny Alexandra, tú eres la número 22. Ah, mira, acá está, por ejemplo. Jenny Alexandra, solamente en la fase de planeación, tiene derechos de autor. ¿Sí? Este es la única evidencia que hace falta. Una reflexión en el foro de derecho, en el foro de discusión de derechos de autor. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que esta competencia, esta actividad está anexa a otra competencia. Si esa competencia, si las actividades adicionales de derecho, digamos las actividades adicionales de derecho de autor se hicieron bien y no hay necesidad de presentar esta competencia, pues listo, no hay lío. Si yo no te envié plan de mejoramiento es porque esto de derechos de autor se suplió más adelante con otra actividad que también afectaba a la misma competencia. ¿Listo? Entonces tú, digamos, en el caso particular tuyo, solamente tienes lo de ética, que entonces debes hacer el test de la transversal de ética, porque acá sí tienes algo de ética, pero lo de derechos de autor no. ¿Listo? Por eso no te lo envié. Entonces lo único que tú tienes pendiente, Jenny Alexandra, es esto que estamos haciendo de la fase de ejecución. Para los demás, pues sí, ellos saben que tienen cada uno su plan de mejoramiento de la fase y de las evidencias que estaban pendientes. Sí, pues es muy bueno, digamos, tú por lo menos no tienes ahí que preocuparte por ese tipo de cosas de las fases anteriores, solamente de esto. Entonces, pues, muchachos, si hay alguna pregunta, inquietud adicional, ahora, si no, ya saben mi número. Aquí estoy atendiendo en el WhatsApp, por el correo electrónico. Y en ese mismo número al celular. Por favor, si tienen alguna inquietud, no duden en preguntármela. Yo voy a estar el sábado todo el día. Mañana, sábado todo el día. El domingo sí va a ser difícil que les conteste porque tengo un compromiso desde temprano. Pero voy a estar el sábado todo el día a disposición de ustedes y de las personas que no pudieron estar en la sesión en línea, que son varios también. Inquietudes adicionales, ahí se las voy a responder. Muy buenas noches, muchas gracias por la participación. Adelante con las evidencias. Si hacemos el trabajo como lo tenemos planeado, seguramente no van a tener ustedes ningún inconveniente. Vamos a superar digamos, este pequeño obstáculo. Vamos a consolidar los resultados de aprendizaje, a validar las evidencias que están pendientes en la fase de ejecución, y efectivamente el martes va a ser a la misma hora, 7:30. Yo creo que esa hora nos queda bien para las personas que trabajan y para ir adelantando. Entonces ya después de que tengan todo instalado, porque si es necesario que tengan instalado el servidor local y el Joomla.
necesario, porque ahí vamos a empezar a trabajar con los módulos, a configurar las plantillas, etcétera. ¿Vale? Necesitamos que eso esté listo para el martes, por eso les doy de acá hasta el martes 6 de la tarde para que me pregunten, consulten, requieran todo lo que necesiten. No siendo más, entonces muy buenas noches, gracias por la participación. Estamos en contacto, que tengan un buen fin de semana y mañana les dejaré el resumen de todo esto que se vio hoy y la grabación. No se les olvide cerrar la sesión para poder culminar la misma.